Es siempre un gusto estar con ustedes, hermanos, para escudriñar las escrituras. Y les recuerdo, hermanos, que nuestro servicio siempre ha comenzado a las 10:15. Y este espacio que tenemos de las 10:15 a las 10:45 es porque esperamos que cada uno en su casa pueda tener un espacio de alabanza, ya sea solo o en familia. Y no se olviden de tomarse ese tiempo, hermanos, que es de mucha bendición. En esta ocasión, hermanos, los invito a abrir las escrituras en Filipenses 1. Vamos a estudiar los versículos del 3 al 11. Pero antes, vamos a orar. Señor Todopoderoso, tú que estás en los cielos, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque aún en la distancia nos permites estudiar tu palabra. Señor, ábrelas que sean de guía para nuestra vida, y tú abre nuestro corazón y nuestra mente, Señor. Guíanos, que podamos entender más y más lo que leemos, para que podamos alcanzar la plenitud del conocimiento y ser hijos que tú quieres, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran en sus hogares, para que ellos puedan tener un momento de reflexión y siempre seguir con este ánimo de estudiar tu palabra, la revelación que nos has dejado. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues quisiera que veamos de primero que vamos a tratar dos oraciones. Y cuando hablo de dos oraciones, no es que vayan a ser dos plegarias, sino que son dos oraciones gramaticales, donde el sujeto siempre es Pablo, y solo hay dos acciones en estos versículos del 3 al 11. La primera oración gramatical que tenemos va del versículo 3 hasta el versículo 8. Si ustedes pueden ver en su Biblia, y espero que estén usando la Reina de las Versiones en español, notarán que comienza con mayúscula el versículo 3 y el punto final está hasta el versículo 7. Luego en el 8 hay otro espacio. Creo que esto es así porque hay una razón, que el versículo 8 lo han tomado como un juramento, o algo que Pablo les dice a los filipenses y pone a Dios como testigo. Pero lo que tenemos aquí es la acción de dar gracias. Ese es el único verbo que hay en esta oración tan larga. Y a veces, hermanos, eso nos complica porque en la modernidad no estamos muy acostumbrados a tener oraciones tan largas. Generalmente en la actualidad se trata de que sean oraciones muy breves, y cuando tenemos una de una extensión tan larga como esta, nos cuesta leerla. Pero veamos la estructura. Primero el verbo, que es dar gracias, y lo podemos dividir, y lo he dividido en diferentes cosas que nos están describiendo la acción de gracias que da Pablo. En el versículo 3 comienza con el tiempo en que da gracias, el sentimiento que tiene al dar gracias, el versículo 4, el versículo 5, el motivo que tiene por dar gracias. En el versículo 6 da gracias por la convicción. En el versículo 7 nos muestra el afecto con que da gracias. Y en el versículo 8 cierra con un juramento su acción de dar gracias. Entonces, veamos
cada una de las cosas que nos describen la acción de dar gracias de Pablo. Primero nos dice, siempre, da gracias siempre que me acuerdo de vosotros. Vea, muy importante que Pablo es una persona de oración y yo creo que debemos de imitar esto. Si se recuerdan, Pablo también nos dice orad sin cesar. Y algo que es importante es de que Pablo no les dice a los filipenses, yo siempre estoy en oración por ustedes. No hace eso que le llamamos falacia o mentira de generalización, que es decir por algunos fragmentos que se hace un todo, sino que dice que lo hace siempre que se recuerda de los filipenses. Esto, hermanos, nos da también la lección de no ser hipócritas. Yo creo que a veces los hermanos, por querer ser espirituales, cuando alguien tiene una petición de oración y al poco tiempo lo ve, siempre le dice, sí, hermano, he estado orando por su petición, cuando realmente no lo hace. Y eso no solo es una falta de madurez espiritual, sino también es un pecado al mentirle al hermano que está orando por su petición. Entonces, miren, Pablo no está diciendo yo siempre estoy orando por ustedes, sino siempre que me acuerdo. Es muy sincero y creo que debemos de aprender mucho de esta acción de Pablo. Además, él se recuerda de los hermanos en Cristo y creo que también eso es una muy buena acción. Actualmente, hermanos, ustedes saben que la tecnología es algo que nos ayuda y en lo personal voy a decirles que algo que me ha ayudado a estar en oración son algunas aplicaciones que puede usted descargar de su teléfono, que no solo pone su lista de oración, sino que todavía le manda una notificación que usted ponga como alarma para que pueda orar por los hermanos. Yo creo que es una buena práctica, siempre y cuando, hermanos, también tengan el cuidado de no hacer esta oración como un rito vacío, como imitar a los religiosos del tiempo de Jesús que hacían mal con las viudas. Dice que devoraban sus casas, pero se justificaban con hacer oraciones largas. Creo que cuando nosotros oramos, lo tenemos que hacer con un sentimiento y un apego a lo que estamos hablando. No hacer un rito vacío o un palabrerío sin sentido. Vean que esto nos lo dice también en el versículo 4, cómo es de que Pablo estaba orando. Y dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con vosotros, con gozo por todos vosotros, perdón. Entonces, aquí hay algo interesante que en los textos donde están el texto recibido, no dice oraciones rogando, sino siempre en todas oraciones o siempre rogando con gozo. Oraciones y rogando es la misma palabra. Y lo que nos está diciendo es de que ya sea en la oración, la hace con gozo. Entonces, ¿cómo es de que hay que hacer las oraciones? Pablo aquí nos está hablando que el gozo es una de las actitudes con la que debemos orar. Y creo que todas las oraciones nacen del corazón, hermanos. Por eso les digo que debemos de cuidar mucho si van a hacer alguna lista de oración, que no es mala, que siempre las cosas por las que oren no sea solo por hacer una lista, sino que su oración salga del corazón. Si usted no quiere orar por alguna cosa, pues debería de ver por qué en su corazón no está el orar por eso y verificar por su corazón, hermano.
pero no vaya a orar solo por el hecho de orar. Vea que la actitud que tiene Pablo es una actitud de gozo, aun que él está en la cárcel y está orando por los filipenses. La pregunta es, ¿qué pasa si un creyente no tiene el gozo? ¿Será que puede orar? Y la respuesta es claro que sí. Veamos a Ezequías en Isaías 38. Allí el profeta Isaías le va a decir al rey que prepare sus cosas porque se va a morir. Ezequías no reacciona ante la muerte como Pablo lo hace. Pablo, podemos ver que él lo que dice ante la muerte, que es una muerte inminente, cuando escribe la carta a los filipenses, es de que para mí el morir es Cristo. Entonces, Ezequías, en vez de decir gracias a Dios por la vida que tuve, le dice a Dios que él siempre ha sido fiel y que no se quiere morir, y lo hace con gran tristeza. Es interesante contrastar estas dos cosas. Aún así, su oración la hace del corazón. Puede que no sea con el mismo gozo que tiene Pablo, y de hecho yo creería que Ezequías lo hace no con gozo, y vemos que el Señor le contesta. Entonces, aun cuando tengamos las oraciones que no sean gozosas, siempre el Señor oye a sus hijos, hermano. Sin embargo, la actitud que debe de tener un cristiano, ¿cuál es mejor la actitud? Que su oración sea con gozo. Aunque si lo hace con tristeza, Dios va a escuchar esa oración. Recuerde que el gozo, hermanos, no es una actitud de estar brincando o celebrando, sino que es una actitud de satisfacción interna. Si bien no lo dije en los estudios pasados, parte del gozo, de lo que vemos en el gozo, es de que es una actitud que no depende de las circunstancias que nos rodean, sino que es una... El versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Este versículo nos dice por qué o cuál es el motivo que Pablo da gracias a Dios por los filipenses. Y veamos la palabra comunión, que es del griego koinonia. En la versión 60 traduce comunión, participación, ofrenda, contribución, compañerismo, mayordomía o algo mutuo. Sin embargo, en el texto lo más probable es de que se refiera a la ofrenda que los filipenses habían mandado a Pablo cuando estaba en la cárcel. Y es también muy posible que los filipenses se encuentren sufriendo sufrimiento de cárcel o cualquier otro tipo de sufrimiento por causa del evangelio. Entonces eso también es algo mutuo que tiene Pablo con los filipenses. El maestro y teólogo William Hendrickson nos habla de cómo es o cuáles son las cosas que los cristianos como cuerpo de Cristo nos debe unir en comunión para el avance del evangelio. Y aunque no es una lista exhaustiva, pues podemos tener algunas ideas de qué más podemos hacer como iglesia o para tener esa comunión en el avance del evangelio. Él nos dice, la primera comunión que tenemos el cuerpo de Cristo es la gracia y la fe. Esto es algo movido por Dios que unifica a la iglesia. Si se recordarán, en Juan 14:21 nos habla de que Cristo y el Padre son uno y que Él desea que todos seamos uno como ellos dos lo son.
La segunda cosa que nos hace una comunión para el avance del Evangelio es la oración y la acción de gracias. El hecho de que nosotros como iglesia estemos en constante acción de gracias y oración por las peticiones de los hermanos. Si usted puede visitar la página de la iglesia y ver la misión y la visión, parte de la misión es fomentar justamente esto, la oración. Y también la tercera cosa que nos dice el profesor Hendrickson, que es el amor fraternal. Quizá entremos a ver un poco más qué es este amor fraternal, pero es algo muy importante que nosotros como cuerpo de Cristo tengamos este amor para mantener la comunión y el avance del Evangelio. La otra cosa, ayuda a los necesitados, sobre todo a los necesitados que están dentro de la iglesia, como lo menciona Gálatas 6:10. Y la última cosa que nos ayuda a mantener la comunión es la separación con el mundo. Y esto es importante porque el mundo, solo por el hecho de ser cristianos, no nos quiere o nos aparta, nos hace a algún lado en muchas situaciones, y solo con los hermanos en Cristo vamos a poder tener esa comunión y ese amor que el Espíritu Santo pone en cada corazón de creyente. Y hermanos, si usted se va de alguna iglesia o usted no participa en las actividades de la iglesia, de su iglesia local, pues va a resentir y podemos no sentir esa comunión que tenemos, esa unidad de la iglesia. Lastimosamente, esta pandemia ha hecho de que muchas iglesias cerraran y la nuestra está entre estas. Pues los invito también a que podamos participar de las diferentes actividades que ha habido en la iglesia entre semana. Porque aunque estemos en la lejanía, hermanos, el hecho de podernos reunir, aunque sea cada uno en nuestra casa, nos hace más unidos. Y tenemos desde ya algunas actividades planificadas para que podamos seguir estudiando las escrituras y la doctrina cristiana. Veamos que esa comunión, estos elementos que les he hablado, es la comunión en el Evangelio, que es la participación para el avance del Evangelio. A esto se refiere, el avance del Evangelio. Y es algo que los filipenses habían hecho desde el primer día hasta ahora. Recordémonos de Lidia y del carcelero. ¿Qué es lo primero que hicieron? Ellos creyeron y no solo dejaron que crecer en la doctrina cristiana. Lo primero que hicieron, comprendieron el Evangelio y trataron de transmitírselo a su familia, y de hecho lo lograron. Ese es el avance del Evangelio que tuvieron desde el primer día. Quizá algo que no les mencioné en nuestro estudio del capítulo 16 de Hechos es de que se dice en Filipenses que ellos, cuando Pablo dejó la ciudad, le ayudaron desde ese principio, dándoles alguna ofrenda para que él pueda tener su viaje. El versículo 6. Estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra en vosotros, o el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quisiera de primero que observemos qué es esta buena obra, para entender el versículo. Esta buena obra, hermanos, algunos han dicho que es el evangelio que los filipenses están haciendo, o es la ofrenda que los filipenses mandaron a Pablo. En lo personal no estamos de acuerdo con esta posición. ¿Por qué?
La buena obra no puede ser ni el evangelio que hacen los filipenses, ni la ofrenda que enviaron, debido a que el que comenzó la obra en los filipenses es Dios. Es Dios el que está haciendo la acción. Además dice, el que comenzó en vosotros, y este prefijo en podría traducirse también entre vosotros la buena obra. Entonces, no está hablando de la ofrenda o del evangelio, porque si fuera el evangelio o la ofrenda, diría el que por medio de vosotros, o el que comenzó a través de vosotros la buena obra. Si fuera por medio o a través, sí podría ser el evangelio o una ofrenda, pero en vosotros o entre vosotros no puede ser que sea una ofrenda o el evangelio, porque es una acción que hace Dios, no la hace los filipenses. Entonces, ¿qué es esa buena obra? Esa buena obra es la salvación. Quien comenzó la salvación en los filipenses la perfeccionará hasta el día del Señor. Entonces, no, según las palabras de el teólogo Gordon Fee, dice, realmente no es un accidente que Pablo defina la salvación de los filipenses como una buena obra, dado que este es el lenguaje que utiliza en diversas ocasiones para referirse a la dimensión ética de la salvación en Cristo. ¿Sí? Entonces, veamos, ¿cuándo se va a perfeccionar la salvación? En el día de Jesucristo. Esta es la meta escatológica. Y este versículo entonces se entiende mejor con el amplio contexto de la carta. ¿Qué posibilidades hay o qué otros versículos nos apoyan con que la salvación se perfecciona en el día de Jesucristo? Leamos, por ejemplo, Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Otro versículo. Primera de Pedro 1:36. Del 3 al 6, perdón. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Veamos de estos dos versículos que primero la obra de salvación la hace Dios. También la hace antes de la fundación del mundo, según Efesios 1. Es una acción pasada y tiene 3 etapas. Somos salvados de la pena del pecado cuando Dios nos justifica. Estamos siendo salvados del poder del pecado, que es el proceso de santificación, y seremos salvados de la presencia del pecado, que es la glorificación. Así pues, la perfección de la salvación, según estas etapas, es la glorificación que tendremos en el día de Jesucristo, cuando Él regrese, y como dice Pablo en su carta a los Corintios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta.
A este se refiere el día de Jesucristo para los creyentes. Y la buena obra que se está viendo aquí es la salvación que será perfeccionada en ese día. Entonces nosotros tenemos que tener confianza absoluta, hermanos, en nuestra salvación, que es un proceso que Dios lo hace. Ahora, me llama mucho la atención que el versículo 6 comience con estando persuadido de esto, de la oración de la frase que acabamos de mencionar, de estudiar. Porque Pablo está persuadido, es decir, está completamente convencido, 100% seguro de que Dios va a perfeccionar la salvación de los filipenses. Eso quiere decir que los filipenses son salvos. ¿Y cómo puede conocer esto Pablo? Pues primero lo conoce por la doctrina que sostienen los filipenses. Sabemos que es una buena doctrina porque Pablo no los regaña en su carta. Si podemos ver la carta de Colosenses, de Corintios y la de Efesios y la de Gálatas, que es la que se contrasta más con los filipenses, observamos que Pablo se dedica a dar doctrina y a contestar las diferentes doctrinas que hay en las diferentes iglesias que son falsas. Pablo responde a las falsas doctrinas o a las corrientes que se están tratando de meter en la iglesia. Pero aquí en Filipos no hay tal cosa, porque él conoce la doctrina que es buena, que sostienen los filipenses. Además, los filipenses, como vemos, están dando frutos de la fe. Esa coinonía, esa participación que tienen en el avance del evangelio es un fruto de la sana doctrina. Ahora bien, el versículo 7 nos dice que Pablo tiene en el corazón y que es justo que sienta en el corazón porque ellos participan en las prisiones, en la defensa del evangelio, en la confirmación del evangelio. Y no es algo que sea aislado, sino que es toda la congregación que es partícipe con Pablo en la gracia. Ahora, bien, ¿qué nos enseña este versículo? Primero, la defensa es apologética. De ahí viene la palabra apologética, que es justamente cuando alguien ataca la sana doctrina, nosotros salimos y defendemos la sana doctrina. Y de eso viene la palabra apologética, de la defensa de la sana doctrina. La confirmación del evangelio es una respuesta positiva que tienen los filipenses al evangelio. Y que ellos han participado en las prisiones de Pablo. Y aquí puede ser por la ofrenda que le mandaron a Pablo estando él encarcelado, o porque ellos también han sufrido de prisiones por el avance del evangelio, como les había comentado. Pero lo importante es de que vemos que la iglesia en Filipos es una iglesia que participa en todas las áreas del evangelio. Ellos defienden, ellos confirman y son partícipes de Pablo, con Pablo de la gracia. Esto es una importante lección porque nuestra congregación, hermanos, nuestra iglesia debe de anhelar ser partícipes en todas las áreas del evangelio. Uno sabe que hay diferentes dones, como hemos hablado, que no todos son maestros, no todos son diáconos, no todos son obispos. Todos tenemos diferentes dones. Hay algunos que tienen el don de evangelismo,
Pero eso no implica que uno no pueda servir para ayudar a que otras áreas de la iglesia se agranden y progresen. Y es algo muy importante ver que todos en Filipos, todos participaban. Muchas veces cuando se hacen los llamados en la iglesia que hay alguna necesidad de trabajar en la escuela dominical o necesidad de cantantes en el coro, la gente generalmente no participa y es algo muy triste y es algo que la iglesia de Filipos tenía, que todos participaban de la gracia con Pablo. Todos tenían un que hacer y es algo que nosotros debemos de aprender. El versículo 8 dice, porque Dios es mi testigo de cómo os amo a todos vosotros con el amor entrañable de Jesucristo. Ahora bien, esta es la última descripción de la gratitud de Pablo a Dios por los filipenses y pone a Dios como testigo del amor que le tiene a los filipenses. Este Dios es mi testigo es una frase, una expresión hebrea que es un juramento solemne. Luego tenemos dos palabras que hablan de amor. Una, el cómo os amo, es podseo, que es anhelo, extrañar. Les está diciendo cómo los extraña. Y es muy importante que aún en la distancia podamos extrañar a los hermanos. Recordemos que Pablo en estos momentos no tenía la comunicación que tenemos ahora y podemos extrañar a los hermanos, pero la ventaja que tenemos en 2000 años después de que Pablo escribe es de que nos podemos comunicar fácilmente con los hermanos. Aunque no esté abierta nuestra iglesia, siempre mantengamos el anhelo y extrañemos a los hermanos. Comuniquémonos con ellos, hermano. Y dice, con el entrañable amor. Esta es otra palabra, que es splagnon, que significa entrañas. Literalmente dice, con los intestinos de Jesucristo, y debería de entenderse de las entrañas de Jesucristo, con ese sentimiento que nace. Es como si Jesucristo los estuviera amando a ustedes, filipenses. Pablo siente que es el mismo amor que nace de Jesucristo, pero físicamente, desde el interior, el que les tiene a los hermanos en Filipos. Esto es importante, la distinción de estas palabras, porque en el versículo 9 vamos a encontrar otra palabra que habla del amor. Y ahí termina la primera oración gramatical que Pablo hace y comienza una segunda oración que abarca del versículo 9 al 11. Y la acción que Pablo está dando aquí es muy similar a la primera. Dice, pido en oración. Ahora, antes daba gracias a Dios por todas las cualidades que tenían los filipenses. Ahora pide a Dios que le dé esto a los filipenses. ¿Qué es lo que pide a Dios en oración por los filipenses? Que vuestro amor abunde más y más en ciencia y todo conocimiento. Este amor que se ve aquí es la palabra ágape, que es el fruto del Espíritu. Conocemos el fruto del Espíritu, es amor. Allí es utilizado la palabra ágape.
El amor bíblico, hermanos, no es un sentimiento o una pasión por algo o por alguien, no es una atracción amorosa por una pareja. Esas son ideas modernas y no tienen mucho o nada que ver con el amor que se expresa en la Biblia. Veamos algunos versículos que nos expresan qué es el amor bíblico. Y dice, por ejemplo, Primera de Juan 5, 3 y 4. En esto conocemos que amamos a Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el más grande mandamiento, él hizo una cita de Deuteronomio 6. Dice, amarás a tu Dios. También, y agrega, amarás a tu prójimo, que es una cita de Levítico 19. La vida cristiana, el eje de la vida cristiana se basa en el amor, pero es en el amor bíblico. En amar a Dios, que debería ser el centro de nuestras vidas y el propósito, amar a Dios, y que se ve reflejado en la vida práctica en amar al prójimo. Vemos que el amor también tiene cierta voluntad. Por ejemplo, cuando leemos la parábola del buen samaritano, ese samaritano tuvo la voluntad de hacerle un bien a esa persona que había caído con los ladrones. Pero lo más importante es de que el amor lleva a guardar los mandamientos de Dios, y eso es el amor bíblico. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Gálatas 5:6. Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Entonces el eje central de la práctica cristiana es el amor, pero no es el amor que, como les digo, o pasión o por atracción por alguna persona o algo, sino que es justamente esto, el amar a Dios, que va a conllevar a guardar o a obedecerle y a hacer obras o frutos que reflejen que nosotros amamos a Dios. Ahora, ese amor que está ahí dice que abunde aún más y más. Este tiene que rebalsar nuestras vidas, pero no lo rebalsa en el vacío, ni se da en el vacío. Se da en la ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué significa esto? Ciencia, epignosis, que es el reconocimiento o el conocimiento pleno de alguna cosa. Es tan pleno este conocimiento que lleva a la demostración del conocimiento, a la demostración práctica que se conoce. Es ser un erudito, ser alguien que es un experto y que muestra su expertise en las acciones que toma. Y la otra palabra es en todo conocimiento, viene de ateístes, que es el discernimiento, y es un discernimiento moral. El conocimiento provoca discernimiento, y en estos dos es en donde nuestro amor debe rebalsar más y más. No se rebalsa en un vacío, sino en la ciencia y el conocimiento. Ahora, en el conocimiento ¿de qué? De las escrituras, hermanos. Por supuesto, uno debe conocer las escrituras porque ahí está reflejado la voluntad de Dios, y debe de conocer tan plenamente las escrituras que debe demostrar que las conoce, y así discernir también lo que se está conociendo. Ahora, esto, que el amor sobreabunde en el conocimiento,
Y en la ciencia nos lleva a dos cosas. Uno, que aprobemos lo mejor, versículo 10. Es decir, alcancemos la máxima excelencia cristiana. Quiero decirles que, como en los versículos anteriores, se ve que los filipenses participaban de todas las áreas del evangelio en ayudar a Pablo. Pero cuando lo hacen, el deseo de Pablo es de que lleguen a lo mejor, que aprueben lo mejor. Primero, es algo que no es solo saber si hay bien o mal, es, como les digo, discernir en las doctrinas. Cuando Pablo llegó a Filipos, estaba una endemoniada, como lo hemos visto, diciendo una verdad. Pero aún así, aunque era verdad, Pablo discernió que las intenciones eran malvadas. Ese es un buen discernimiento, que algo que se nos pinte como verdad podamos conocer su trasfondo y decidir si es bueno o malo. No es solo el simple conocimiento o aprobar que lo mejor es, por ejemplo, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Eso hasta los demonios reconocen que Jesús es Hijo de Dios. Pero bien, alcanzar la máxima vida cristiana con excelencia, eso es aprobar lo mejor. Y como les menciono, debemos participar en todas las áreas que nos es posible en el ministerio, pero no hacerlo mediocremente. Debemos de hacer lo mejor para Dios. ¿Cuál es el fin de todo esto? Nos sigue diciendo: al final, que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aprobar lo mejor es con el fin de ser sinceros e irreprensibles en un día escatológico, en un día futuro, en el día de Cristo. Ahora, la palabra sincero aquí, que viene del griego eilikrines, que literalmente significa juzgado por el sol. Anteriormente, o en la época de Pablo, había muchos alfareros que construían vasijas y otros utensilios de barro. Pero cuando estos se caían, ellos ponían una capa de cera para pegar, y con todos los acabados, esta capa de cera, al verlo en una casa, con la luz de una casa, pues no se distinguía y parecía que la vasija estaba bien hecha, sin ninguna rajadura. Sin embargo, cuando un comerciante quería ver la calidad de la vasija, la ponía hacia el sol, y entonces la cera dejaba pasar más la luz que el barro, y miraba que si la calidad del producto estaba bueno o malo, porque tenía o no rajaduras, si estaba quebrado o no. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que seamos puros, que no tengamos ningún tipo de rajadura moral. En un contexto judío, quizás lo podemos ver, que seamos sin la levadura, sin eso que corrompe, y a eso es lo que nos lleva. Ahora, irreprensibles viene de la palabra apróskopos, que significa sin ocasión para el tropiezo, y es una palabra poco usada por Pablo. Esta palabra significa que no seamos piedra de tropiezo, o no seamos ocasión para tropiezo de los hermanos, o que no tropecemos nosotros. Entonces, ¿cuáles son la idea, o cuál es la idea de utilizar estas dos palabras? Que nuestras motivaciones y acciones sean buenas. Eso es lo que quiere, que seamos sinceros e irreprensibles, que nuestras motivaciones y acciones sean buenas. Ahora, es muy importante, porque las motivaciones, como vamos a ver más adelante, en la iglesia de Filipos habían hermanos que no tenían motivaciones muy buenas,
Y es algo que Pablo va a tratar más adelante. Por eso es de que creemos que se refiere a las motivaciones y a las acciones. Ahora bien, nosotros sabemos que no somos libres de pecado y por lo tanto no podemos ser puros, y cuando Dios nos juzgue bajo el sol, sí va a encontrar ciertas partes que están como tapadas con cera en nuestras vidas. Pero por eso es de que Pablo nos ha hablado antes de que Dios va a perfeccionar la buena obra que comenzó en el día de Cristo. Hermanos, Dios es tan poderoso y es omnipotente que si una vasija de cera, que es nuestra vida, una vasija que tenga cera, la puede restaurar completamente. No podemos limitar a Dios por algo así, y lo que nos dijo Pablo anteriormente es de que la perfección la lograremos en el día de Cristo. Eso no implica que no debemos presentarnos lo mejor posible ante Él. Por eso nuestras motivaciones y nuestras acciones en la obra deben ser buenas. Lo último que tenemos es de que debemos ser llenos de frutos de justicia, en el versículo 11. Y estos frutos de justicia son por medio de Jesucristo. Recordémonos de un pasaje en Juan 15, 4 y 5. Les leo, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo, nada podemos hacer. Los frutos o los supuestos frutos que tengamos no son nada si no son hechos por medio de Cristo. Cuando analizamos, por ejemplo, la acción de un ateo, alguien que no cree en Dios, que cree que la religión es solo un aspecto moral y no salvífico, y hace unas obras de caridad, por ejemplo, construir un edificio para que sea un comedor o un hospital, o le lleva víveres a los necesitados. No sé qué acción moral pueda tener un ateo. Ese ateo, ante los ojos de las personas, va a ser alguien moral, alguien con buenas obras. Pero ante Dios, hermanos, ese ateo no está llevando frutos de nada. Sus obras son basura, porque no son por medio de Cristo. Entonces, nosotros, nuestros frutos, debemos de llevarlos por medio de Cristo. Y creo que todo este proceso del conocimiento, del discernimiento, que abunda en amor y que lleva frutos de justicia, es el conocimiento que nos da el estudio de las Escrituras. Si ustedes escuchan mi oración al principio, siempre va a ser de que Dios abra nuestro entendimiento, que Dios nos ilumine, que Dios nos dé entendimiento para estudiar las Escrituras. Y siempre al final voy a hablar sobre en la oración del final, de que nosotros seamos moldeados, que lo que aprendimos en esta hora y en este momento de estudio bíblico moldee nuestras vidas para ser agradables a Dios, que nuestras vidas reflejen siempre lo que hemos estudiado. Y hermanos, no es que yo sea alguien con una lista de frases para orar
que tenga repeticiones vanas o que tenga palabrerías, sino que para mí ese es el propósito de estudiar las Escrituras, que nosotros nos presentemos sinceros e irreprensibles en el día de Cristo y que llevemos frutos, que nuestra vida aquí abunde más y más en el amor que el Espíritu Santo nos da como fruto del conocimiento y el discernimiento. Eso para mí es el propósito de este momento, y espero que cuando yo ore, usted pueda orar conmigo y decir amén a ese propósito y a esa visión. Claro, al principio hablo de que Dios nos guíe, porque un predicador, por muy excelente que sea, si Dios no nos ilumina, si Dios no abre nuestro entendimiento y nuestros corazones, por muy bueno que sea el predicador, esa prédica va a pasar de largo. Es Dios el que hace el trabajo, el que nos ilumina, pero también es nuestro anhelo, y espero que sea el suyo también, que podamos entender las Escrituras para presentarnos sinceros e irreprensibles ante Dios, que podamos ser hijos suyos que le obedezcan. Eso es lo que hemos visto el día de hoy, cómo es de que los filipenses participaban en todas las actividades del Evangelio, cómo es de que ellos participaban en el Evangelio, participaban en la defensa de la fe, participaban ayudando a Pablo con ayudas económicas y preocupándose con él en las prisiones, y el gozo que eso le daba a Pablo y a los que con él estaban. Ese amor que demostraban los filipenses, hermanos, por el apóstol y por el avance del evangelio, era un amor mutuo entre los hermanos de Filipos y Pablo. También vimos que nuestro propósito es llevar frutos y crecer más y más en el amor de Dios. Así que con esto como resumen de lo visto, los invito a orar. Señor, te damos gracias y alabamos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que cada una de nuestras acciones como hijos tuyos sea para tu gloria y para tu alabanza, Señor. Que ese sea nuestro propósito en la vida, nuestro eje en la vida cristiana aquí en la tierra, Señor. Que podamos dar un buen testimonio, que el conocimiento que tú nos has dado acerca de tu revelación, de tus escrituras, moldee nuestra vida, Señor, y que tú nos abras el entendimiento. Sabemos que somos personas imperfectas y con pecado, Señor, pero que tú, esa obra de salvación que has comenzado el día en que creímos que la obra de Cristo es el pago de todos nuestros pecados, es la consumación de todos los sacrificios que están en el Antiguo Testamento, que tú te complaces de cada uno de tus hijos que creen que esa obra de Cristo es lo que nos salva y es nuestro sustituto, Señor. Esa obra tú la perfeccionarás cuando seamos glorificados, y que todos los frutos que llevemos, Señor, sean para alabanza tuya. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas moldeando cada día más y más, y que nos pongas en nuestros corazones el querer aprender más de las escrituras, de tu revelación, Señor. Ayúdanos en esto, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.